Buenas, ¿cómo están? Hoy vamos a estar hablando de un tema pero súper importante. No va a ser un video súper producido, dopaminérgico. La idea es que vayamos bien al hueso de lo que realmente importa en este tema, que va a ser sistemas y metas. Mi nombre es Santiago Holz. Si no me conoces, soy coach de sueño y rendimiento. Me dedico a ayudar principalmente a dueños de negocio a que puedan dormir mejor, rendir más y ser más productivos en su día a día. Y el tema que vamos a hablar hoy es un tema de vital importancia para todo dueño de negocio, porque es algo que veo continuamente con mis clientes, es un problema muy común a la hora de definir objetivos. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros cuando definimos objetivos, lo que estamos haciendo es marcar cuál es el destino. Pero ¿qué es lo que pasa? Si marcamos cuál es el destino, que sería la meta, necesitamos un sistema, un vehículo que nos permita llegar a ese lugar, porque si no es como tener un objetivo pero que al final, si no tenemos los pasos claros de lo que nos permite llegar a ese objetivo, no vamos a llegar y nos vamos a frustrar. Entonces, está bien tener la meta, pero la meta no nos está diciendo cómo nosotros vamos a llegar ahí. ¿Se entiende? La meta es importante, no estoy diciendo que no es importante, pero una meta sin un sistema es básicamente como tener un GPS con el destino marcado, pero no tenemos el auto que nos permita llegar a ese destino. ¿Se entiende? Entonces, clave este punto, distinguir meta de sistema, que el sistema van a ser los inputs, los procesos que nosotros vamos a ejecutar para poder llegar a ese objetivo. Y ya vamos a ir con ejemplos que van a estar aclarando un poco todos estos conceptos, pero es importante primero distinguir. Nuestra meta tiene que ser orientada a lo que se llaman metas de acción. Tenemos metas de resultado, por ejemplo, si tenés un negocio, facturar $200.000 o un objetivo físico, lograr 8% de grasa corporal, por poner ejemplos de metas de resultado. Pero también tenemos metas de acción. Las metas de acción son las que nosotros tenemos que enfocarnos, porque son las que si nosotros ejecutamos de manera diaria, nos van a permitir llegar a ese objetivo, a ese resultado. Ya vamos a dar algunos ejemplos de esto, pero básicamente si nosotros nos ponemos, por poner un ejemplo, el objetivo de facturar $50.000, esos $50.000 van a ser la consecuencia de un montón de cosas que nosotros hacemos en nuestro negocio. ¿Se entiende? Entonces nosotros tenemos que enfocarnos en esas cosas que sí controlamos, en esos inputs, que como consecuencia van a generar ese resultado de $50.000. Por eso es súper importante enfocarnos en esos inputs. ¿Qué son esos inputs? Son esas cosas que si nosotros ejecutamos de manera diaria, no nos van a permitir fallar si las ejecutamos. Es decir, de manera garantizada van a hacer que el resultado de esos $50.000, por poner este ejemplo, venga en consecuencia, ¿sí? Y eso es en lo que nos tenemos que enfocar, de manera diaria. Por ejemplo, uno no controla bajar 5 kilos este mes, pero lo que sí controlamos es cuántas veces entrenamos por semana, qué tipo de entrenamiento estamos realizando. Estamos realizando un entrenamiento de hipertrofia, de fuerza, estamos haciendo cardio, qué tipo de cardio estamos haciendo, cuánto estamos haciendo en cuanto a tiempo, qué tipo de alimentación estamos haciendo, qué tipo de dieta estamos haciendo, un déficit calórico, estamos haciendo un superávit. Bueno, todas esas cosas van a ser los inputs que nosotros vamos a meter para poder llegar a ese resultado. Entonces, nosotros nos enfocamos en esas cosas que de manera garantizada nos van a permitir llegar a donde nosotros queremos llegar, ¿sí? Por eso, la pregunta no tiene que ser, bueno, ¿cuál es mi objetivo? Sino, ¿qué sistema o qué inputs yo tengo que meter para que ese resultado llegue sí o sí? Ahora bien, si lo que más importa es el sistema, que es lo que nos va a permitir llegar a ese objetivo que nosotros tenemos, es importante que entendamos cómo definirlo, ¿sí? Porque acá es donde la gran mayoría de las personas se pierden, y si lográs entender esto y lográs después definir tus propios sistemas, no vas a poder mirar a tu negocio de la misma manera que antes, porque vas a entender realmente qué es lo que va a hacer que vengan la gran mayoría de resultados. Tu negocio es un sistema, ¿sí? No es un conjunto de procesos sueltos, sino que son todos procesos interconectados. Entonces, todo sistema se compone de inputs, un proceso y outputs. Y tu negocio es como un gran sistema compuesto por distintos pequeños sistemas que tienen cada uno sus inputs, su proceso y sus outputs. Por ejemplo, el sistema de adquisición de clientes tiene una serie de procesos que si nosotros metemos ciertos inputs, van a venir ciertos outputs que son los clientes. Entendiendo esto, hay que tener en cuenta un principio que es clave, que dentro de lo que es
cómo nosotros pensamos los sistemas es un principio muy conocido, sobre todo dentro de lo que es ingeniería en sistemas. Garbage in, garbage out. ¿Qué quiere decir esto? Entra basura, sale basura. Es decir, si los inputs que nosotros metemos son una mierda, los outputs van a ser una mierda. Y lo voy a poner con un ejemplo concreto. Vamos a pensar en términos de el objetivo que nosotros tenemos en cuanto a facturación. Porque hay que tener en cuenta esto. Todos los sistemas están interconectados. El marketing va a afectar las ventas van a afectar la operación va a afectar cómo va a ser la experiencia del servicio o del producto que vos vendas, y eso obviamente va a volver al marketing a través del boca a boca. Si la experiencia de un cliente es mala o buena, va a hacer que tengamos mejores referidos o, al contrario, personas que van a hacer que todos los contactos no quieran comprar nuestro producto o servicio. Entonces es muy importante entender todas estas partes de un negocio. Y todo eso se retroalimenta generando feedback loops. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta todo esto a la hora de pensar nuestro negocio, ¿sí? Los outputs vuelven y van a alimentar nuestros inputs. Ejemplo, clientes felices nos van a recomendar, van a hacer que vuelvan más clientes porque nos refieren, tenemos más casos de éxito y esos más casos de éxito generan mayores recomendaciones. Entonces va a ser un feedback loop positivo. Lo mismo puede ser a la inversa. Por eso es muy importante trabajar en todas las áreas de nuestro negocio para que este feedback loop sea positivo en todos los procesos que tengamos. Entonces, acá probablemente nos venga una pregunta que es, bueno, si todas las partes de nuestro negocio están conectadas, ¿dónde me tengo que enfocar? Bueno, acá es donde viene un concepto muy importante que es el cuello de botella. ¿Dónde nosotros enfocamos nuestro esfuerzo? Bueno, básicamente no vamos a poder trabajar todas las cosas de nuestro negocio a la vez. Entonces, es clave entender las cosas que hacen que nosotros podamos crecer más rápido de aquellas que quizás son un poco menos relevantes. Entonces, nuestro negocio va a ir siempre a la velocidad de nuestro eslabón más débil. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros tenemos un cuello de botella, ese va a ser el factor limitante más importante que tenemos que trabajar. Porque nuestro negocio no va a crecer al ritmo de nuestro punto más fuerte del negocio, sino de aquel más débil, ese cuello de botella. Entonces tenemos que poner el foco ahí e ignorar el resto totalmente. Porque si nosotros nos enfocamos en ese cuello de botella, lo que vamos a hacer es, vamos a poder tener la velocidad de crecimiento más rápido, ¿sí? Puede sonar contraintuitivo esto, pero se los voy a poner con un ejemplo. Imaginémonos una fila de excursionistas que están caminando, haciendo trekking hacia una montaña. Para poder llegar a esa punta de la montaña, ellos obviamente van a ir caminando en grupo, pero los que caminen adelante, por más que vengan más rápido, si hay uno atrás que viene un poco más lento, todo el grupo va a avanzar a la velocidad de ese que viene más lento. Entonces, si queremos que el grupo entero llegue antes, no sirve que los de adelante vayan más rápido. Lo que vamos a tener que hacer es buscar ayudar a que el último avance un poco el ritmo, incremente un poco el ritmo. Entonces, en los negocios pasa lo mismo. El negocio crece al ritmo del cuello de botella que tiene. Entonces, por ejemplo, si el marketing te está trayendo 200 leads por día, pero tu proceso comercial, vamos a suponer un negocio de coaching, infoproducción, tu setting solamente logra atender a 30 de esas 200 oportunidades de negocio que tenés bien, no importa cuánto más contenido hagas, cuántos anuncios, porque vas a estar perdiendo 170. Entonces tu cuello de botella es el proceso comercial, el setting en este caso. Entonces, lo que vos tenés que poner el foco a trabajar, porque es lo que te va a traer mayores resultados en el menor tiempo posible y va a hacer que el negocio crezca, es el setting, en ese caso sería el cuello de botella. Entonces, un error muy común que veo continuamente con clientes es que ponen el esfuerzo quizás en puntos donde ya son fuertes en lugar de atacar el cuello de botella, que es lo más importante. ¿Por qué hacen esto? Yo creo que es porque es lo que les resulta cómodo, porque ya son buenos haciendo eso y piensan que tienen que meterle más, cuando la realidad es que el cuello de botella es lo que les impide crecer. Entonces, ¿cómo hacemos para identificar el cuello de botella? Primero, lo que tenemos que poner el foco es en, bueno, ¿cuáles son los procesos que yo tengo al día de hoy? ¿Están en KPI? ¿No están en KPI? Aquellos que no estén en KPI, que realmente generen un mayor impacto en los resultados de negocio, es donde tenemos que poner el foco. Ese va a ser nuestro cuello de botella. Una vez identificado este eslabón más débil, lo que vamos a tener que pensar es, bueno, ¿qué es lo que está trabando nuestro flujo? Por ejemplo, generación de leads, setting, closing, entrega de servicio, backend. Bueno, dependiendo del tipo de negocio, obviamente todos estos procesos van a ser distintos, totalmente distintos. Quizás para un negocio que sea un negocio, por ejemplo, de fabricación de ladrillos, bueno, va a haber un montón de procesos operativos que básicamente un negocio de coaching, infoproducción no va a tener, o mismo un negocio de real estate o un negocio de cualquier otro tipo. Entonces, cada negocio va a tener
estos procesos internos. Entonces ahí lo más importante es el criterio del dueño de negocio, de entender bien su negocio, qué es lo que hace que hoy no puede escalar, identificar ese cuello de botella. Y si no logra entender dónde está el cuello de botella, bueno, contratar quizás un consultor, alguien experto en esto, que le permita identificar ese cuello de botella para poner el foco y optimizarlo. Entonces, identificado el cuello de botella, ahí lo que hay que hacer es optimizarlo, es decir, lograr que si el cuello de botella, volviendo al ejemplo que teníamos de esos 200 leads para un negocio de coaching infoproductor, que básicamente se llegaban a atender unas 30 conversaciones bien y que se estaban dejando 170 potenciales clientes sobre la mesa cada día, bueno, ese va a ser lo que tenemos que trabajar. ¿Y cómo se trabaja? Bueno, lo vamos a tener que optimizar. Quizás podemos contratar otro setter, quizás podemos implementar inteligencia artificial para que en lugar de poder atender 30 conversaciones pueda atender 100, implementando flujos de ManyChat, por poner un ejemplo. Entonces, todas esas cuestiones, una vez que nosotros las optimizamos, vamos a darnos cuenta de que el cuello de botella va a ir a otro lado, pero siempre existe un cuello de botella, no es que desaparece. Siempre vamos a tener un eslabón del negocio que va a ser el eslabón más débil. Entonces, una vez que nos metimos en el barro, optimizamos ese proceso que estaba generando una fricción en que el negocio crezca, bueno, ahí lo que vamos a tener que hacer es delegar eso para que nosotros podamos volver a enfocarnos en la parte más estratégica del negocio. Y después, una vez que ya hayamos delegado eso, lo que vamos a tener que buscar es escalar hasta que algo se vuelva a romper, hasta que ese nuevo cuello de botella vuelva a salir a la luz y que veamos con claridad qué es lo que es más importante en este estadio del negocio. Y después se repite. Una vez que escalamos, que se rompió algo, que vimos un cuello de botella muy claro, listo. Ahí es donde tenemos que poner el foco y volvemos a identificar el cuello de botella y volvemos a optimizar, y así se repite esto en un loop infinito hasta que el negocio llegue a los objetivos que nosotros queremos. Pero esto no termina nunca. Si tenés un negocio, esto va a ser continuamente. Vamos a estar buscando cuellos de botella. Entonces, esto puede ser un poco contraintuitivo porque va a haber momentos que quizás para que un sistema funcione en KPI tengamos que bajar el volumen de algo hasta tener la capacidad para, por ejemplo, atender la demanda. Es decir, quizás va a haber un momento donde tengamos que mantenernos en un nivel de facturación por debajo de nuestro pico de facturación hasta tener los sistemas, por ejemplo los sistemas comerciales, los procesos, el equipo, que nos permitan captar esa demanda que nosotros podríamos generar. Porque si nosotros tenemos un sistema de marketing que nos trae una cantidad brutal de leads, pero después no tenemos un sistema comercial que permita capturar toda esa demanda, y vamos a tener un problema porque la realidad es que no vamos a poder convertir todo eso porque vamos a dejar muchos leads sobre la mesa. Entonces primero vamos a tener que construir los equipos para después recién escalar. Por eso es muy importante entender todos los procesos del negocio, identificar los cuellos de botella y buscar que se rompa continuamente algo para poner el foco ahí. Entonces, ahora ya sabemos dónde está el freno, porque ya vamos a darnos cuenta, bueno, el negocio funciona de cierta manera, tenemos estos procesos, nos damos cuenta de dónde está el cuello de botella y sabemos qué es lo que tenemos que hacer para trabajar sobre eso. Pero nos va a faltar una pieza que básicamente va a ser cuáles son esos accionables que nosotros vamos a tener que ejecutar de manera diaria para que ese resultado llegue, ¿sí? Porque por ahora suena todo muy teórico, pero ahora ya vamos a darle una vueltita de rosca, porque lo que vamos a hacer es, identificado el cuello de botella, nos vamos a meter en cómo se optimiza. ¿Cómo hacemos para que lleguen esos resultados que nosotros queremos? Que es básicamente realizando una ingeniería inversa de los inputs que nosotros necesitamos para que el sistema funcione en KPI. Una vez identificado el objetivo, lo que nosotros vamos a hacer es desglosar todo el proceso, toda la serie de pasos, de accionables concretos de cada uno de los procesos internos que tenemos, que nos van a permitir llegar a ese objetivo, ¿sí? Poniéndole números, poniéndole KPIs, poniéndole el input que nosotros necesitamos que se ejecute de manera diaria sobre lo que nosotros sí tenemos control, para que esa sea nuestra meta, los accionables concretos, y en consecuencia lleguen los resultados, ¿sí? Eso nos va a mostrar dónde está el cuello de botella, de manera tangible, de manera numérica, donde veamos qué es lo que no está en KPI, ¿sí? Entonces, ahí, cuando observemos el cuello de botella, es lo que vamos a tener que trabajar. Se va a ver de manera muy clara, porque, a ver, muchos emprendedores, muchos dueños de negocios se obsesionan con el resultado, con el objetivo, con la facturación.
en lugar de obsesionarse con los inputs, con los procesos, con los sistemas que permiten que ese resultado llegue. Y es lo más importante. Porque, a ver, muchos emprendedores, vamos a poner un ejemplo, se ponen el objetivo de facturar 50.000, 500.000, 2 millones de dólares al mes, el número que fuese, en lugar de enfocarse en qué es lo que les va a permitir llegar a ese número en primer lugar, ¿sí? Y eso es lo más importante de todo. Entonces, para poner un ejemplo, vamos a asumir que el primer canal de adquisición de clientes, el canal principal para un negocio de coaching, consultoría e infoproducción, es de outbound frío. ¿Por qué outbound frío? Básicamente porque nos simplifica el ejemplo numérico. Hacerlo a través de inbound es un poco más complejo de explicar. Funciona exactamente igual porque obviamente hay inputs que nos van a traer un output. Mismo también con anuncios, pero vamos a poner outbound frío para que se ilustre mejor el ejemplo. Si yo quiero hacer estos 50.000 al mes y mi AOV, es decir, mi ticket promedio es de unos $1.000, voy a necesitar 50 clientes a una AOV de 1.000 para poder llegar a estos 50.000 de cash collected, ¿sí? Entonces, suponiendo que yo tengo una tasa de cierre de un 25%, que esto quiere decir que cierro uno de cada 4 clientes, yo voy a necesitar unas 200 llamadas al mes para poder llegar a estos $50.000. ¿Qué es lo que pasa? No todas las llamadas que yo agende se van a presentar. Entonces, si yo supongo que 8 de cada 10 se presentan, es decir, que tengo un show up rate de un 80%, básicamente voy a necesitar agendar unas 250 llamadas para que 200 se presenten y después yo cerrando una de cada 4 voy a llegar a estos 50.000. Entonces, lo que yo tengo que entender es cómo funciona mi negocio, cuáles son los KPIs usuales, cuáles son las métricas usuales que yo tengo. Y ahí voy a identificar dónde está el cuello de botella real, ¿sí? Y esto es lo más importante, porque primero me va a dar claridad sobre cuál es el área más importante a trabajar para poder llegar a los resultados. Siguiendo con este ejemplo, nosotros tenemos que agendar estas 250 llamadas al día, ¿sí? Entonces, si lo desglosamos en términos de, vamos a suponer que trabajamos de lunes a sábados, estaría necesitando cerca de unas 11 llamadas diarias agendadas para poder llegar a esos 50.000. Yo tengo 11 llamadas agendadas diarias, bueno, voy a llegar a estas 250 aproximadamente y voy a llegar a estos 50.000. ¿Qué es lo que pasa? Para agendar esas 11 llamadas diarias voy a necesitar abrir muchas conversaciones. Acá estamos suponiendo que el ejemplo de adquisición de clientes es outbound frío, donde yo abro conversaciones a desconocidos, potenciales clientes que son de ese ICP, de ese cliente ideal, y obviamente busco seguir un proceso de prospección que termine en una agenda. Vamos a suponer que de cada 100 conversaciones nuevas que yo abro, consigo 2 llamadas agendadas. Bueno, entonces mi objetivo es hacer estas 12.500 conversaciones al mes que me van a permitir generar esta cantidad de llamadas agendadas, estas 250 llamadas agendadas, ¿sí? Entonces, para poder hacer esas 12.500 conversaciones al mes, yo voy a tener que hacer 417 conversaciones nuevas al día. Suponiendo que yo mando un opener simple, es decir, un mensaje de apertura que no me lleva mucho tiempo, vamos a suponer me lleva unos 30 segundos, ¿sí? Un mensaje, 2 mensajes, ese opener, no debería llevarme más de 30 segundos para yo llegar a esas 417 conversaciones que tengo que generar nuevas al día a este avatar del cliente ideal. Voy a necesitar unas 4 horas de trabajo en promedio, ¿sí? Entonces, mi foco ahora es sentarme 4 horas y hacer esas 417 conversaciones nuevas, ¿sí? Más después, obviamente, los seguimientos, pero ese tiene que ser mi foco, ese es el input. Y yo sé que en consecuencia, si nada del resto de los KPI se rompe, si el show up rate sigue igual, si el close rate sigue igual, si todo el resto sigue igual, en consecuencia esos 50.000 van a llegar. Pero yo me tengo que enfocar en esas 417 nuevas conversaciones que yo voy a generar de manera diaria. Ese tiene que ser mi objetivo. Ese tiene que ser mi objetivo. Ese es el input. Ese es lo más importante en lo cual yo me tengo que enfocar para que los resultados lleguen, ¿sí? Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque primero van a poder ver todo el negocio en términos de cuáles son los puntos que tienen más flojos. Porque si ustedes saben que, por poner un ejemplo, un show up rate saludable es de un 80% y ustedes tienen un 20% y hay algo que en ese proceso no está funcionando bien, probablemente sea el proceso pre-call, probablemente haya cosas en ese proceso que se están ejecutando de manera incorrecta que hacen que 2 de cada 10 se presenten cuando debería ser más alto. Por poner un ejemplo, pero
Eso mírenlo ustedes, piensen en cuáles son los KPIs que debería tener su negocio y dense cuenta de, bueno, qué es lo que tienen que trabajar. Pero es importante que se enfoquen en los inputs. Volviendo al ejemplo de los $50.000 como objetivo, si todo el resto sigue funcionando igual y ustedes meten esas 417 nuevas conversaciones al día, deberían llegar los $50.000 de cash collected en consecuencia. Sí, es pura matemática. No es nada más ni nada menos que matemática. Entonces, tu objetivo tiene que ser enfocarte en el input y el output va a llegar en consecuencia. ¿Por qué es importante hacer este ejercicio y pensar las cosas de esta manera? Porque primero, ese objetivo que quizás parece ambicioso no va a dejar de intimidar, va a dejar de ser un mero deseo, una mera masturbación mental y va a pasar a ser algo tangible, que vamos a poder descomponer en los accionables que yo necesito ejecutar para poder llegar a ese objetivo. Entonces deja de ser un sueño lejano, totalmente irrealista y un vision board de masturbación mental y empieza a ser algo tangible, accionable, concreto que yo tengo que ejecutar para poder llegar a ese objetivo. Segundo, salta a la vista nuestro cuello de botella. Nos vamos a dar cuenta que es lo que necesitamos trabajar para que el objetivo llegue. Porque si de esas 417 conversaciones quizás no tenemos un setter o un equipo comercial que lo ejecute de manera diaria, y por ahí vamos a fallar en el input, porque no tenemos el equipo, no tenemos la capacidad operativa para poder ejecutar lo que va a hacer que el resultado llegue en consecuencia, por poner un ejemplo. Entonces, tenemos que entender dónde va a estar nuestro cuello de botella. Después, nos va a dar claridad y tranquilidad. ¿Por qué esto? Claridad sobre qué es lo que tenemos que hacer para que el resultado llegue, y tranquilidad porque vamos a saber que el output no está bajo nuestro control, pero sí lo que nosotros ejecutamos de manera diaria para llegar ahí. Entonces, quizás no llegues a esos $50.000, pero vas a tener la claridad de que vos hiciste lo que tenías que hacer para llegar ahí, quizás haciendo esas 417 conversaciones durante los 30 días del mes. Y quizás te das cuenta que hubo otro cuello de botella que te impidió llegar a esos 50.000 de facturación. Vamos a suponer que tu cuello de botella fue el show up rate, que te bajó de un 80 a un 50. Y bueno, quizás en lugar de llegar a 50.000 de facturación, por ahí se llegó a 35, 40. Pero te diste cuenta que es lo próximo que tenés a trabajar para el próximo mes sí llegar a ese objetivo. ¿Sí? Entonces te permite ver las cosas con claridad y con la calma de que vos estás haciendo lo que está bajo tu control para poder llegar a ese objetivo, los inputs. Todas las metas que tengas en todas las áreas de tu vida las vas a ver de la misma manera, ¿sí? Que no es ni más ni menos que una serie de inputs, una serie de pasos que vos tenés que dar, de accionables, para poder llegar ahí. Y eso es la única diferencia entre lo que vos lograste el día de hoy, lo que logró Elon Musk, lo que logró cualquier persona que vos te puedas poner como referencia. Eso es la única diferencia. Las cosas que hicieron, ni más ni menos. Entonces, teniendo en cuenta esto, la próxima vez que te plantees objetivos, trata de verlo desde el desglose de los pasos que tenés que dar para poder llegar ahí. Así que, recapitulando, a ver, si querés lograr objetivos de verdad, tenés que tener en cuenta 4 cosas. Primero, dejar de obsesionarte con la meta, ¿sí? La meta, el objetivo, la facturación, el porcentaje de grasa corporal, el objetivo que sea, no te sirve si no construís el sistema que va a hacer que el resultado llegue. Entonces, la meta es el destino, el sistema va a ser el vehículo, lo que realmente nos va a permitir llegar ahí. 2. Mira tu negocio como un sistema interconectado, ¿sí? Deja de verlo como piezas separadas, como distintos funnels, distintos procesos. No, todo es parte de lo mismo, ¿sí? Todo es parte de un gran proceso. Entonces trata de verlo con esos ojos, te va a dar mucha claridad de entender cuál es el cuello de botella al día de hoy. 3. Busca deliberadamente ese eslabón más débil, ese cuello de botella, lo que estás haciendo mal, y atacalo con firmeza. Porque tu negocio va a crecer a la velocidad de su cuello de botella, no de lo que funcione correctamente. Y 4. Agarra tu meta y hace la ingeniería inversa hasta convertirla en los inputs que tenés que ejecutar de manera diaria para poder llegar ahí. Porque no controlás el output, no controlás el resultado, pero sí controlás las acciones que lo producen. Y después trata de mirar esto como un cambio de identidad, como una persona que busca construir sistemas. Esto es lo más importante porque los sistemas te van a permitir llegar lejos. Las metas, si te enfocas solo en ellas, vas a perder el foco de lo que te permite llegar ahí, ¿sí? Cuando construís los sistemas, en consecuencia te garantizo que van a llegar los resultados.
todo va a dejar de ser cuesta arriba, va a empezar a resultarte todo mucho más simple, vas a tener más claridad de qué es lo que tenés que hacer para que los resultados lleguen y vas a ver que vas a ser una persona mucho, pero mucho más enfocada, con mayor claridad de qué es lo que tenés que hacer. Ahora te voy a dejar una pregunta y me encantaría que me respondas en los comentarios. ¿Cuál crees que hoy es el cuello de botella de tu negocio? Escribilo abajo, voy a estar leyendo los comentarios y respondiendo. Y si este video te sirvió, que espero que haya sido el caso, suscríbete y compartilo con algún amigo que tenga un negocio. Espero que te haya aportado algo y nos vemos en el próximo video.